Como muy pocos presidentes norteamericanos han hecho en estas fechas claves para la fe cristiana, Donald Trump reconoció la importancia de la Semana Santa, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, que se celebra hoy en todo el orbe, señalando que la historia cambió para siempre gracias a este evento central para la fe cristiana, que es la resurrección del Señor. En una publicación en Truth Social, Trump escribió sobre cómo el dolor y el sacrificio de Jesús en la cruz fueron un ejemplo de amor y la devoción infinitas de Dios por toda la humanidad. Esta Semana Santa, los cristianos de todo el mundo recordamos la crucifixión del Hijo del unigénito de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el domingo de Pascua celebramos su gloriosa resurrección y proclamamos, como lo han hecho los cristianos durante casi 2000 años, ha resucitado, escribió Trump en su publicación. A través del dolor y el sacrificio de Jesús en la cruz, vimos el amor y la devoción infinitos de Dios por la humanidad, y en ese momento de su resurrección, la historia cambió para siempre con la promesa de la vida eterna, continuó Trump. Al acercarnos a este gozoso domingo de Pascua, quiero desearles a los cristianos de todo el mundo unas felices y bendecidas fiestas. Luego añadió que Estados Unidos es una nación de creyentes. Necesitamos a Dios, queremos a Dios, y con su ayuda haremos que nuestra nación sea más fuerte, más segura, más grande, más próspera y más feliz y más unida que nunca. Gracias y felices Pascuas. Se trata de un llamativo mensaje que sale del gobierno más poderoso del planeta en momentos en que la fe cristiana está en medio de ataques como nunca antes y en el contexto del avance del islamismo en regiones claves para la cultura occidental, para la civilización occidental como Europa. La reflexión de Trump sobre la Semana Santa es una buena ocasión para revisar qué está pasando, cuál es el estado del cristianismo en Estados Unidos y por qué esto es muy importante para nuestro futuro. Datos recientes sugieren que el prolongado declive del cristianismo en Estados Unidos, quizá también en otros lugares del planeta, se ha ralentizado con indicios de estabilización e incluso algunos signos de un gran resurgimiento. Según el estudio del panorama religioso 2023-2024 del Pew Research Center, una organización que realiza constantes mediciones sobre las tendencias culturales en Estados Unidos, el 62% de los estadounidenses se identifica como cristiano, una cifra que se ha mantenido estable desde 2019 tras décadas de descenso, cuando estaba en 78 en el año 2007. Esta estabilización, sumada a las tendencias emergentes de la gente asistiendo más a las iglesias, y también el nivel de influencia cultural que han alcanzado los cristianos y político, diría yo, apunta a un posible resurgimiento de la fe cristiana en Estados Unidos. ¿Por qué el cristianismo se está estabilizando y resurgiendo? En primer lugar, hay una reacción o es producto de la reacción a la secularización y los cambios culturales. El secularismo, que es una forma de pensamiento según la cual la fe y los valores morales no deben jugar ningún papel en la conducción de la sociedad, experimentó en los últimos años un auge en Estados Unidos con un 29% de los estadounidenses que se identificaron como no afiliados a ninguna religión en el año 2023. Pero esta tendencia ha provocado al mismo tiempo una reacción contraria. Ahora muchos norteamericanos, en particular las generaciones más jóvenes, están redescubriendo el cristianismo como fuente de significado en respuesta al vacío moral y existencial percibido por el individualismo y el materialismo, pero también
a una narrativa que ataca los valores cristianos centrales como la familia, la defensa de la vida y el respeto por las tradiciones. Según el informe Estado de la Iglesia 2025 del grupo Barna, una firma de investigación de las tendencias religiosas y culturales con sede en California, el 65% de los adultos no está de acuerdo con que la iglesia sea mantenida al margen de la orientación de una sociedad, mientras que el 79%, casi 80% de los cristianos practicantes rechaza firmemente la idea de que la iglesia no puede actuar como una institución de referencia para los gobiernos y la vida pública. Históricamente, las controversias políticas también se han reflejado en un fenómeno de desvinculación con la religión, especialmente entre liberales o izquierdistas que asocian el cristianismo con una política conservadora. Esta tendencia, sin embargo, ha cambiado en gran parte debido a que los grupos cristianos conservadores en Estados Unidos, en particular los evangélicos, han ganado influencia cultural a través de la incidencia política. Tal es el caso, por ejemplo, de la aprobación en el estado de Luisiana de una ley que obliga a las escuelas públicas en el estado a desplegar pósters referidos a los 10 mandamientos de la Biblia, como un reconocimiento al impacto que han tenido estos mandamientos en la historia y las leyes de Estados Unidos. Si bien en la actualidad los adultos jóvenes entre 18 y 24 años son menos religiosos que las generaciones precedentes, con solo el 46% que se identifica como cristiano en comparación con el 80% de las generaciones que ahora tienen 74 años o más. Existen indicios de un fenómeno de renovación de la fe cristiana en Estados Unidos. De acuerdo al grupo Barna, un ligero repunte en la asistencia semanal a la iglesia se ha registrado entre los millennials y la generación Z, que es la que viene después, alcanzando el 32% en 2025 en comparación con lo que había ocurrido con la generación X de los 80 en la década de 1990. Eventos, por ejemplo, como el Congreso Eucarístico Nacional de 2024 atrajo a miles de jóvenes católicos y demuestra el entusiasmo por las prácticas tradicionales que está generando en la juventud de Estados Unidos. Las iglesias también se están adaptando utilizando plataformas digitales y estilos de culto contemporáneos para atraer, por supuesto, a un público más joven. La inmigración, en particular la proveniente de América Latina, continúa impulsando el número de cristianos. Según el Centro de Investigación Pew, el 58% de los inmigrantes se identifican como cristianos y el 45% de los provenientes de América Latina se declaran católicos. Esta afluencia contrarresta las tendencias seculares entre los estadounidenses nativos y enriquece la diversidad de la práctica cristiana, particularmente en las comunidades hispanas y afroamericanas, donde la participación religiosa sigue siendo alta. A pesar de la secularización, el 83% de los estadounidenses cree en Dios o en un espíritu universal y 86% afirma la existencia del alma. Esta perdurable espiritualidad sugiere que el declive de la religión organizada podría no necesariamente reflejar un rechazo a la fe, sino quizá una insatisfacción con las instituciones. Las iglesias están respondiendo, enfatizando los valores de comunidad, justicia social y el regreso a la liturgia tradicional. La investigación del grupo Barna destacó que los hombres tradicionalmente menos religiosos ahora asisten a la iglesia en mayor proporción, un 30% frente al 27% de las mujeres según la medición de 2024, posiblemente debido a actividades de divulgación específicas como los ministerios para hombres.
¿Por qué es importante el resurgimiento del cristianismo? Primero, porque promueve una importante cohesión social y de comunidad. Históricamente, el cristianismo ha proporcionado un marco para la comunidad y el apoyo mutuo en Estados Unidos. La estabilización de la afiliación cristiana podría fortalecer vínculos sociales combatiendo una epidemia muy notable aquí en los Estados Unidos, que es la epidemia de la soledad. Las iglesias sirven como centros para actividades benéficas, con donaciones a causas cristianas que alcanzaron los 1.400 millones de dólares en 2025 a nivel mundial. Este resurgimiento podría fomentar la resistencia en las comunidades que enfrentan desafíos económicos y sociales. La renovada visibilidad del cristianismo, en particular de los movimientos evangélicos y católicos conservadores, influye en las políticas públicas y los debates culturales. Desde los derechos reproductivos hasta la libertad religiosa, la defensa cristiana influye en la legislación y también en las decisiones judiciales, y esto tiene un impacto para toda la sociedad. Adicionalmente, en una sociedad que se enfrenta a una amplia variedad de dilemas éticos, no cabe duda que el cristianismo ofrece una brújula moral arraigada en la tradición. Su énfasis en la justicia y la compasión y la dignidad humana encuentra eco en quienes buscan alternativas a las ideologías relativistas como el neomarxismo y el globalismo. El estudio de Pew señala que el 70% de los estadounidenses, interesantemente, cree en el cielo o el infierno, lo que sugiere una demanda ascendente, continua, de marcos morales trascendentes. No olvidemos que Estados Unidos sigue siendo el país con la mayor población cristiana del mundo, 224 millones en 2023, y sus tendencias influyen también en el cristianismo mundial. A medida que la fe crece rápidamente en África y Asia, una iglesia estadounidense revitalizada podría amplificar los esfuerzos misioneros con unos 450,000 misioneros proyectados para 2025. Esto posiciona a Estados Unidos como un actor clave en la configuración del futuro del cristianismo mundial, un factor importante frente al avance del islamismo en Europa. En conclusión, la estabilización y el posible resurgimiento del cristianismo en Estados Unidos se deriva de una confluencia de factores culturales, políticos y espirituales, reflejan una sociedad en busca de significado en un contexto de cambios rápidos, radicales, impulsada además por la vitalidad de los inmigrantes y la adaptación institucional. Es decir, la gente está no solamente asumiendo los valores del cristianismo, sino que están enfrentando, gracias a estos valores, la situación a veces de sinsentido que afecta en estos momentos a la sociedad en general. Que este domingo de resurrección traiga renovadas gracias y energías para continuar por la lucha de la libertad en todas partes del mundo, pero particularmente en Venezuela. Que Dios los bendiga.